7:41 de la mañana. A esta hora quiero darle la bienvenida al doctor Hernán Pérez Luz, analista político, experto en Derecho, con quien vamos precisamente a hablar sobre esta crisis legislativa. Doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días. Tercer mes del año lo estamos empezando, se cumple ya pronto en los 10 primeros meses de este gobierno y afronta esta crisis legislativa, ¿no? Que hacia dónde va a derivar. Algunos lo califican de un proceso de desestabilización. ¿Cómo lo evalúa usted? Bueno, evidentemente hay un proceso de desestabilización del gobierno, probablemente inclusive de del propio sistema constitucional. La Constitución es clara, la presidencia, la titular de la presidencia de la Asamblea está ahí en ese cargo por 2 años. No hay una facultad en la Constitución para que ella pueda ser removida antes de los 2 años en el cargo. Así que ya por ahí tenemos alguna dificultad en entender cuál es el objetivo final de esta supuesta evaluación que quieren hacer los señores asambleístas. Evidentemente, los indicios son claros, pretenden removerla de su cargo a la presidenta de la Asamblea. Y le repito, en la Constitución los asambleístas no están facultados para eso. Bueno, están buscando esta mayoría dar paso en una sesión del Pleno a la conformación de una comisión para evaluar al alcalde Guadalupe Llori, pero ¿por qué en este momento dar paso a eso? En este momento, yo creo que de alguna forma el correísmo se da cuenta que esperar hasta el 2025 es mucho tiempo. Ellos necesitan ver cómo anulan la sentencia contra el señor Correa lo más pronto posible. Ese es el objetivo final. ¿Pero por qué no recurrir a organismos internacionales, quizás? Porque saben que en un organismo internacional no van a lograrlo. No van a tener ninguna acogida los cuestionamientos que se hicieron a la sentencia que se dictó. Amenazaron, acuérdense, que iban a ir, ya les pasó el tiempo y no lo han hecho. Es porque es evidente, ¿no? Ni la Comisión Interamericana de Justicia y de Derechos Humanos, ni peor la Corte Interamericana, va a aceptar que esa sentencia fue decidida a espaldas del Tratado de Derechos Humanos. Milton está con nosotros. Milton. Hola doctor, buenos días. Usted dice un proceso de desestabilización buscando solamente cambiar la sentencia de Rafael Correa, tomar el poder. ¿Cuál es el fin político además de este tema? ¿Pasando por qué? ¿Pasando por Contraloría? ¿Pasando por Consejo de Participación Ciudadana? ¿Por Fiscal General del Estado? Yo creo que la Fiscalía General es la clave. Yo creo que la Fiscalía General, la Sala de lo Penal de la Corte Nacional y obviamente el Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo de la Judicatura. Para ello tendrán, está clara la estrategia de apoderarse del Consejo de Participación Ciudadana y desde allí comenzar a acorralar el gobierno, pero no nos engañemos, el problema no es inclusive ni el propio gobierno, que lo van a acosar y lo van a acorralar y lo van a impedir que el gobierno trabaje normalmente, sino que en el fondo aquí lo que se está buscando es el regreso de Correa a través de la anulación de la sentencia. Esa es básicamente, y el cese de lo que ellos llaman la persecución a toda la banda y camarilla que gobernó el Ecuador durante más de una década. Coincidentemente en estos días se hace pública o se materializa la denuncia, ¿verdad?, del gran atraco que significó al país los contratos con China, por ejemplo. Están en el banquillo todos, menos la fiscal general. Juicio político contra el procurador, juicio político contra el contralor, juicio político contra el Consejo de Participación. Todavía no hay un tema de la fiscal. ¿Cómo solucionamos esto? ¿Muerte cruzada ahora sí, doctor? A ver, con respecto a la fiscal es cuestión de tiempo. Simplemente lo añaden a la lista y eso es todo. No, yo no le veo en ese formalismo. Al procurador, por ejemplo, es obvio que el intento de él de aprobar y empujar la ley por la cual se facilita la obtención, la repetición, digamos, de todos los daños que le ha causado al Ecuador la mala administración del correísmo, el bloqueo de esa ley es una señal clara y evidente del temor que tienen que este funcionario prospere en su intento de iniciar juicios de daños y perjuicios contra los responsables de esta mala administración. Sí, yo creo que vamos a volver otra vez a esa mala noche que tuvimos durante los años 90,
en la que desde la Asamblea o desde la legislatura, aquellos partidos que perdían las elecciones querían gobernar. Básicamente el Ecuador se caracteriza, nuestra clase dirigente, el que gana las elecciones no debe gobernar, el que las pierde las gobierna desde la Asamblea o desde la legislatura o a través de juicios o a través de otros mecanismos no muy transparentes. Y Milton le hace la pregunta también, y acá se la reitero, doctor, si es que es momento de nuevamente poner sobre la mesa una discusión de muerte cruzada que el presidente Lasso dejó de lado hace unos meses atrás, cuando se puso sobre la palestra, quizás esa era la vía que él podía tener al encontrar tanta oposición en la Asamblea. Es que no se trata aquí de oposición. Yo creo que la oposición es necesaria, es saludable, es democrática. Aquí se trata de una actitud y de una política de desestabilización del sistema democrático a través de una serie de acciones que ya la hemos visto. Esto no es nuevo, Elis. Esto ya se ha repetido en el Ecuador, este salvajismo en la que las normas constitucionales no tienen ningún asidero. Bueno, volviendo a su pregunta, es verdad, es probable que sea el momento de pensarlo. Es una decisión extrema. El Ecuador no ha tenido experiencia en este territorio, si se quiere. Sería la primera vez que se tome esta medida, pero probablemente tendría que meditarse sustancialmente. Yo creo que todavía hay tiempo. ¿Pero cuál pudiera ser otra solución? Bueno, la otra solución es navegar en estas aguas, estar atento a las decisiones que tomen. Por ejemplo, en el caso de la remoción que se pretende hacer de la presidenta de la Asamblea, probablemente una consulta a la Corte Constitucional, porque queda claro, en la Constitución no existe una norma como lo hay para remover a los ministros, al Contralor, al Procurador. Existen esa disposición en la Constitución, no con respecto a la presidencia de la Asamblea. Acuérdense que esta norma por la cual se divide en 2 años el periodo, esta viene desde el año 98, y la razón de ser de esto era para darle estabilidad a la labor de la legislatura. Se estableció que se dividía en 2 periodos de 2 años la presidencia y no hay en la Constitución una norma que permita la remoción de esta persona. Milton. Doctor, usted dice navegar en estas aguas. ¿Navegar en estas aguas hasta cuándo? ¿Hasta cuando se acabe el periodo del presidente Lasso? ¿Hasta las elecciones seccionales del próximo año que podrían marcar quién es la nueva fuerza política o si es que se mantiene la repartición de fuerzas políticas? ¿Cuál sería el punto de llegada del turbulento mar que está navegando la política ecuatoriana? Es probable que estemos llegando ya a ese punto de tope y de quiebre, pero yo creo que todavía deberíamos realmente aspirar a que esta crisis se solucione, ¿verdad? Pero efectivamente yo tengo muchos temores de que esto no suceda y que se empeore y que la muerte cruzada vuelva a tener entonces estar sobre la mesa de las decisiones del presidente. Una muerte cruzada, doctor, en la que el presidente Lasso no se sabe qué va a pasar con él finalmente, tiene que ir a elecciones, y con la credibilidad, con la popularidad que tiene el presidente de la República, también lo convierte en un blanco fácil de poder perder la siguiente elección, o sea, se la jugaría. Bueno, la otra camino que quedaría es que él quede rehén el resto del periodo de su mandato de estas fuerzas, y que prácticamente se convierta en una suerte de marioneta, ¿verdad?, de la coyuntura, que esto puede estar cambiando cada mes. Pero y ser rehén de esa mayoría, ¿cómo también va a afectar ese plan de gobernabilidad? Cuando él más bien pensó en contar con ese apoyo después de que la presidenta de la Asamblea el día de la posesión le dijo vamos a apoyarlo dentro de la ejecución de su plan de gobierno, hoy con proyectos muy importantes que están ahí para ser debatidos. Bueno, es claro, es verdad, pero ya le digo, aquí entra en juego... hay un tema inclusive geopolítico. La suerte que ha corrido el juicio de Lula en Brasil de alguna manera ha contagiado el apetito del correísmo de obtener una anulación rápida de la sentencia de ellos y de todas. Acuérdense que ese es prácticamente, ¿verdad?, el objetivo fundamental, es limpiar el récord policial de los señores de la banda, de la camarilla correísta. Esa es básicamente... Pero de ser así también se pondría sobre la mesa o en evidencia la vulnerabilidad que tiene nuestra legislación. Bueno, así, bueno, el Ecuador no hemos tenido, no es que algo nuevo en el Ecuador, esto ha sucedido.
Esto hemos tenido en el Ecuador, ya lo hemos sufrido y aparentemente hay gente empeñada en regresar a ese pasado que tanto daño le hizo al Ecuador. Lamentablemente, esto es, yo creo que objetivamente lo que estamos abocados en las próximas semanas a vivir. Milton. ¿Usted cree, doctor, que finalmente, ya hablamos de todas las autoridades de control del Estado, del objetivo jurídico que tendría el correísmo para cambiar o para anular la sentencia del expresidente, ¿usted cree que van también tras del presidente Lasso? Probablemente si el presidente Lasso resulta un estorbo, aparentemente lo es y no solamente para la clase política, digamos así, formal. Hay aquí, Milton, otro elemento que ha surgido en el Ecuador que es muy grave, que es el narcotráfico. El narcotráfico en el Ecuador ha comenzado a hacer una presencia y está atrás también de este proceso de desestabilización, porque es uno de los grandes beneficiarios o de los grandes perjudicados, digamos, del cambio sustancial en la política del gobierno con respecto al narcotráfico. Esta política no la habíamos tenido, el famoso descubrimiento, si usted quiere, de que no habían existido nunca radares en Manaví ni en Santa Elena para controlar el vuelo de avionetas indicios de narcotráfico, eso es nuevo, eso es diferente. Este es otro capítulo del Ecuador que se enfrenta, ¿verdad? En su historia no hemos tenido conciencia de la gravedad y de la monstruosidad que es el fenómeno del narcotráfico. Y obviamente, este es un tema que está también ahí presente en todo este proceso de desestabilización. Le quería preguntar, ya se denunció narcogenerales, ya se denunció narcojueces, ¿hay narcopolítica? Probablemente ya tengan... Mire, durante más de 10 años la clase política ecuatoriana miró a otro lado. No nos engañemos, 14 años han vivido estos señores y la clase dirigente ecuatoriana miró a otro lado. La sociedad ecuatoriana lamentablemente vive una especie de comodidad que no quiere aceptar ciertos hechos de la realidad. Y en eso ayudó mucho, ¿verdad?, una clase dirigente que pasó hablando todos los sábados un circo, pero poco a poco fue instalándose en el Ecuador esta mafia del narcotráfico. Hoy en día es muy difícil, estamos enfrentando situaciones muy complicadas en el Ecuador, producto de esta dejadez, de esta desidia, de este quemeimportismo, de este mirar a otros lados, de mirar... hacer otras cosas y no enfrentar. Pero entonces, doctor, ¿no es coincidencia que se coloca un radar y a los pocos días es derribado ese radar, que ahora hay un auge delictivo imparable, sobre todo en la zona 8, y eso se suma a esta situación política dentro de la Asamblea? ¿No es coincidencia? No es coincidencia. Si usted mira históricamente, es lo que sucedió en Colombia, es lo que ha sucedido en México. La inestabilidad política, la violencia política, la violencia delincuencial va de la mano cuando de alguna manera, equivocada o acertadamente, los gobiernos intentan o comienzan a tomar en serio esto que llaman la guerra contra el narcotráfico. Es la respuesta que se da. Y ante eso se está aprovechando ese ofrecimiento de ayuda internacional que ha venido de parte de Estados Unidos, de la misma Colombia, ¿o estamos desaprovechando esa oferta? No, probablemente esa sea uno de los elementos más importantes. Es decir, el Ecuador... Este fenómeno no lo hemos tenido en el Ecuador. Hemos tenido violencia política hasta cierto punto, corrupción. Prácticamente el Ecuador nos han ubicado pues entre los países más corruptos del mundo durante estos años que hemos tenido. Pero el tema del narcotráfico es diferente, es más complejo, si quiere usted, es más fácil de instalarse en el país. Hay dinero inmediato, ¿verdad? Hay un tema de la juventud, de los jóvenes, de la educación. Es decir, hay un tema que va permeando toda la sociedad. Pero dentro de eso también se comenta que se elaboró en su momento una constitución precisamente encaminada a proteger todo quizás lo que hoy estamos viviendo. Y hacia eso va mi pregunta. Estamos pensando en soluciones para ahora, pero ¿no sería pensar también en una solución que puede tomar más tiempo, sí, pero necesaria para el país? Bueno, hay a la mano la idea que el presidente Lasso de alguna manera comenzó a plantearla el año pasado con respecto a una consulta popular. Hay enmiendas constitucionales que podrían instalarse. Yo también soy de la idea de que deberíamos ir hacia una reforma del sistema político. El problema del Ecuador es esencialmente político. Esta fragmentación que usted ve en la Asamblea
no es simplemente otra vez hablando, no es una coincidencia, es resultado de unas reglas electorales que tenemos que fomentan la fragmentación más allá en vez de disuadirla, ¿no? Milton. Bien, doctor, una última pregunta. ¿Usted cree que el presidente Lasso tiene razón cuando habla de este triunvirato de desestabilización? ¿Existe o no existe? Parecería que existe, ¿no? Yo creo que hay evidencia y no creo que sea solamente un triunvirato, creo que hay otros elementos y factores. Yo creo que, por ejemplo, el tema que acabo de tocar y que hemos analizado, el narcotráfico, es también un factor de desestabilización. Aquí se están uniendo, lamentablemente, desgraciadamente para el Ecuador, una serie de factores, de ambiciones, de odios, de envidias, de intereses de corto plazo, ¿verdad? Que se están conjugando y sin importarle el país, porque básicamente es eso, ¿no? Hay poco interés en el Ecuador, poco interés en el futuro de este país, de sacarlo adelante después de la crisis que hemos tenido, y cada uno trata pues de simplemente retasear al Estado. Hay un apetito voraz por las empresas públicas, por los contratos de petróleo, por el repartirse el gobierno, como ha sido habitual, ¿verdad?, en el Ecuador. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado esta mañana. Bueno, su análisis. Vamos a una pausa.